Sí, les comentaba que voy a leer una breve semblanza de la maestra Miriam Alejandra Ochoa Valdivia. Tiene 19 años de trayectoria en el Poder Judicial del Estado de Nayarit. La maestra Miriam Alejandra ha dedicado su labor profesional a fortalecer una justicia con sentido humano, educativo y restaurativo. Es psicóloga educativa, maestra en terapia sistémica y especialista en medios alternos de solución de conflictos. Ha sido impulsora de una visión judicial centrada en el diálogo, la responsabilidad compartida y la reparación del daño. Actualmente se desempeña como psicóloga encargada de la Unidad de Justicia Restaurativa del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, desde donde promueve programas psicoeducativos y restaurativos dirigidos a familias, niñas y niños y adolescentes, integrando metodologías narrativas, terapéuticas y comunitarias en los procesos judiciales. Es por ello que le damos la cordial bienvenida. Tenemos el gusto de que Alejandra forme parte de nuestro equipo de colaboradores. Y bueno, el día de hoy vamos a recibir una charla por parte de ella con respecto a el módulo introductorio a la perspectiva de género en educación básica, desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana. Muchas gracias, maestra Alejandra, por aceptar participar con nosotros y sin más preámbulo, le cedo el espacio. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Claudia. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un placer y un honor estar para mí aquí, que me permitan compartir algo de lo que vengo trabajando desde hace algún tiempo. Pues antes de iniciar voy a pedirles una disculpa de antemano por el manejo que tengo de la tecnología. Voy a tratar de hacerlo lo más, eh, ¿cómo se dice?, fluido posible, pero de antemano me disculpo por ello. Y quisiera comenzar, bueno, voy a compartir. Me indican si se... Sí se Sí se mira ve. un poco chiquito. Bueno, ahí está más grande. Ajá. Sí está entonces compartido. Sí, sí, sí se alcanza a ver. Correcto. Pues entonces, aquí está. El curso es Perspectiva de Género en la Educación Básica, un enfoque desde la nueva escuela mexicana. A mí me gusta mucho trabajar escuchando sus voces, escuchando su opinión, para mí es muy importante. Entonces, en la medida de lo posible entiendo que pues muchos no puedan tener sus cámaras encendidas, pero en la medida de lo posible, si lo pudieran hacer, la verdad es que observarlas, interactuar y verlas para mí es muy, muy importante. Porque básicamente la forma en que trabajo desde esta parte restaurativa, desde esta parte del diálogo, de la comunicación, para mí es muy importante pues observarlas y escucharlas. Entonces, y escucharlos también, precisamente este tema que vamos a abordar el día de hoy, que son los fundamentos de género y su relevancia en la educación. Sé que ya tienen algunas nociones, que ya hay alguna información en torno a ello, entonces pues quisiera comenzar con una pequeña introducción en forma de dinámica que se llama el espejo de los roles. Y me voy a permitirles leerles, perdón, esta parte. Dice, en la infancia aprendimos lo que significa ser niño o niña. Aprendimos quién cuida, quién decide, quién obedece. Hoy los invito a mirarse en este espejo y reconocer qué ideas sobre el género aún guían sus decisiones y cuáles ya no representan quiénes son. ¿Sí? Cuando pienso en los roles de género, me doy cuenta de que los invito, por favor, ya sea en sus mismas computadoras o si tienen a la mano algún papel, pluma, lápiz o lo que tengan a la mano, no sé, si pueden escribir esta parte. Cuando pienso en los roles de género, me doy cuenta de qué. Y entonces en esa hoja van a dividirla en dos columnas. Y es cómo aprendieron los roles de género en su infancia o entorno familiar y cómo ejercen esos roles hoy en su vida personal, familiar o profesional. ¿Sí?
Antes de hacerlo, porque creo que ya entré como muy de lleno al tema y no me permití así como conocerlos mucho, discúlpenme por favor, estoy un poco nerviosa. Nada más ayúdenme un poquito. ¿Son maestros de qué nivel, en qué área están? Quiero conocerlos un poquito así como para saber quiénes somos y quiénes estamos aquí. Ayúdenme un poquito con eso. Bueno, mi nombre es Nancy Hernández. Yo soy psicóloga de profesión. Tengo una maestría en psicoterapia familiar y de pareja. Trabajé 15 años en la UABC, Universidad Autónoma de Baja California. Ahí fungía como docente en varias carreras y también en el área de psicopedagógico. Me interesa mucho todo lo que tiene que ver con todo esto de la perspectiva de género, sobre todo porque también yo tengo una familia pues alternativa, ¿no? Diferente. Entonces me interesa mucho también toda esta parte de la inclusión, la visibilización, la sensibilización y aparte pues que me interesa también hacer el examen otra vez para lo de las plazas, ¿no? Yo creo que a varias personas también les interesa eso. Y pues por mi parte sería eso sí, en resumen. Muchas gracias, Nancy. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Adelante. Ay, bueno, está Mario y después está, bueno, dice Lenovo, pero no sé cuál es su nombre. Si gusta Mario, puede presentarse y después. Adelante, Mario. Gracias, gracias, buenas noches, ya Buenas tarde noches. por acá. Mi nombre es Mario Fernando García de León, psicólogo educativo, 27 años de servicio para educación especial. He tenido la oportunidad de trabajar con la diversidad de los niños especiales, tanto en centros de educación especial como en SUSAER, que somos apoyo a las escuelas regulares. Muchas gracias. Muy bien, mucho gusto, Mario. Adelante. Ok, buenas noches a todos. Buenas noches. Mi nombre es Dulce Verónica Rosales Tapia. Soy nacida en La Cruz, Sinaloa. Sí, somos de allá. Ya tenemos muchos años viviendo aquí en Tepic, Nayarit, ¿verdad? Yo llevo 15 años en la labor docente en lo federal, 10 años en particular, siempre trabajando lo que es en el nivel primaria. Actualmente laboramos aquí en una escuela en la Zitacua, sí, lo que es en la parte de acá de la Venceremos. Nos han asignado 2 ciclos, llevamos ahí con sexto año. La mayor parte he sido maestra foránea, maestra ahora sí, de ranchos, ¿verdad? Unitarias, bidocentes, tridocentes, completas. Entonces, me interesa a mí este curso para actualizarme más que nada sobre los términos que se pueden venir y saber manejarlos cuando te presentas con alguna familia con cierta característica, ¿verdad? Y tratar de ser empáticos y entenderlos, tener ese sentido humanista donde tratarlos, darles un buen trato, ¿verdad? Entonces, esa es la intención de estar en este curso y como le dijo la maestra Nancy, la psicóloga, también me gustaría también hacer examen de nuevo en promoción, ¿verdad? Seguirnos preparando sobre todo y no quedarme atrás. La última vez así que hice ahora sí, un estudio de posgrado, pues terminé lo que fue el doctorado en formación didáctica, la maestría y el doctorado, pero siento que se va quedando uno atrás. Entonces, sí me gustan estos cursos que dan ustedes, porque sí te actualizas más que nada de los términos, cómo van dando un cambio, ¿verdad? Tienen algo así el mismo sentido, pero van dando un cambio. Entonces, agradecemos la atención y aquí estamos, maestra Alejandra. Muy bien, mucho gusto. ¿Me repite su nombre? Soy la maestra Dulce Verónica. Dulce Verónica, muy bien. Estaba por ahí Luis Fernando, creo que leí que quería participar. Es Luis Felipe. Perdón, Bueno, Luis Felipe. yo trabajo en nivel primario, además soy docente en nivel licenciatura. Sí, doy en distintas áreas, doy desde ciencias de la educación, administración, contaduría y ingeniería. ¿Sí?
Pues me interesó muchísimo el curso, la verdad. Creo que es algo muy importante y más para la parte de la pedagogía. Como te comento, que hoy en Ciencias de la Educación en nivel licenciatura. Muy bien, mucho gusto, Luis Felipe. ¿Alguien más? Yo, buenas tardes. Buenas tardes. Me presento, mi nombre es Linda, yo soy maestra de educación primaria. Me interesó el curso básicamente porque acabo de terminar un posgrado, una maestría, y mi tema de investigación va relacionado justamente a los prejuicios y estereotipos dentro de la escuela, de la nueva escuela mexicana, ¿verdad? Entonces, quiero ver qué puedo aprender. Yo sé que así será, que me llevaré cosas significativas y nada, pues agradecerles esta oportunidad. Muchas Muy bien. gracias. Sí, muchas gracias. Ok, qué grupo tan nutrido. Me gusta mucho porque creo que podemos aportar muchísimo. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Apenas me Buenas noches. incorporé. Muy bien. Mi nombre es Irma Judith. Soy maestra de educación primaria. Desempeño la función de asesor técnico pedagógico en una zona de área rural. Y pues entré a este curso pues con la intención de aprender. En la actualidad son temas muy delicados, de mucha apertura, de mucha tolerancia y de mucho cuidado también. Entonces creo que estos temas se tratan con pincitas, con delicadeza, con mucho cuidado para pues no herir susceptibilidades, ¿verdad? Y esa es la intención, poder apoyar, poder, darles herramientas también a los compañeros docentes, el cómo manejar estos temas, o estas situaciones con los niños, ya que directamente pues yo no atiendo niños, ¿no? Ok, muy bien. Gracias. Mucho gusto. A ver, Buenas tardes. buenas tardes. Mi nombre es Mitzi Damaris Martínez López. Soy maestra a nivel telesecundaria. Imparto el 3er grado en la isla de Mezcaltitán. Y pues al igual que mis compañeras, me inscribí al curso pues para actualizarme, además porque me quiero promover para promoción horizontal. Muy bien, Mitzi, perdón, mucho gusto. ¿Quién más? Igualmente. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Mónica Anaya Ríos, yo soy maestra de nivel secundaria técnica y soy maestra de artes y pues también me inscribí en este curso para promoverme, pero a la vez pues para tener un mayor conocimiento acerca de estos temas que la verdad me parecen muy interesantes y que al final de cuentas pues sabemos cosas generales, pero ya adentrándonos bien en los temas, pues siento que nos falta mucho todavía. Muy bien, mucho gusto. ¿Quién más? Somos aproximadamente 28, sí, sí, ¿verdad? Bueno, pues veo que tenemos psicólogos, que tenemos con formación pedagógica en ciencias de la educación. ¿Hay alguno que sea abogado o licenciado en Derecho por aquí? Yo a sus órdenes. Buenas noches. Buenas noches. Pero soy docente, primero que abogado, 27 años de servicio y me metí a este curso porque, pues, quiero aprender. Básicamente es por eso que entré a este curso. Bueno, mucho gusto. No ¿Alguien? litigo, ni nada. Solo estudié Derecho, pero me enfoqué en la docencia de tiempo completo, entonces no he podido. Sin embargo, tiene esas nociones legales
o ese perfil que de alguna manera para lo que vamos a hablar aquí nos puede servir mucho. Siempre que hay esos perfiles diferentes, se puede hacer como muy nutricio el trabajo que hacemos. A mí me gusta mucho que participen. Si lo pueden hacer en la medida de lo posible, siéntanse con toda la confianza. Una de las reglas, digo, si se tendrían que poner reglas aquí, es pues eso, que respetemos precisamente, aquí empieza todo, el respeto por lo que cada quien pueda contribuir, pues es muy enriquecedor. Entonces, para mí es muy, muy importante, sobre todo porque pues la experiencia que yo tengo y lo que les voy a compartir el día de hoy es desde esa experiencia que yo tengo dentro del Poder Judicial, viendo a las familias en procesos judiciales, pero ustedes ven a las familias, ven a los miembros de esas familias que son los hijos dentro del contexto social. Entonces, muchas veces lo que ustedes están observando o muchas veces cuando veo en los expedientes todas las dictámenes o informes que hacen por parte de las escuelas, de los docentes que están con los niños, considero que desde ahí comienza nuestra labor, ¿no? Desde ahí comienza su labor, nuestra labor. Entonces, por eso es que considero muy importante que se puedan homologar esos criterios, ¿no? Entonces, ¿hay alguien más que quiera compartir? Sí. Entonces ya entramos en materia. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Como les decía, que para quienes se van incorporando, hagan una división en una hoja o en un documento en Word, si gustan, y quiero que pongan que dividan en dos columnas. La primera columna es cómo aprendieron los roles de género en su infancia o entorno familiar. Y la segunda es cómo ejercen hoy esos roles en su vida personal, familiar o profesional. Si lo tienen por ahí. ¿Ya los identificaron? Si me pueden ayudar levantando la manita para yo ir observando si ya me van siguiendo. Sí me escucho, ¿verdad? Sí, maestra, ¿dónde pongo la manita? Es que no sé dónde. Ah, ok. Ya lo tienes entonces. Sí, nada más que no sé dónde. Correcto. Ah, reacciona. Tanairi Alvarado Rivera levantó la mano. Ok, ya está. Ok. Lo que quiero es que quienes hayan levantado la mano vamos a entrar en esta reflexión. Primero compártame, Tanari, ¿cómo aprendiste los roles de género en tu infancia? ¿Cómo aprendiste esos roles de género en tu infancia o en tu entorno familiar? Compártenos. ¿Sí lo tenemos por ahí? Sí, no vi que también Winston, sí, Winston, ¿nos quieres compartir, por favor? Muy bien, es que como que se quiere actualizar mi compu y no me dejaba encender el micrófono. Buenas noches. Ya estoy lista para compartir. Soy Tanairi. No he encontrado el micrófono. Ah, ok. Bueno, continuamos contigo, Tanairi, y después seguimos con Winston. Una disculpa. Y continuamos. A ver, adelante. Yo aprendí estos roles con la observación, viendo las actividades que desarrollaba mi mamá y las actividades que desarrollaba mi papá.
Eso fue en casita. Y ya pues en mi otro entorno, viendo por ejemplo lo de las profesiones, que había pues las enfermeras, que los oficios, perdón, que los carpinteros, con estas dibujitos de memorama o en caricaturas también, ¿verdad? Que la mamá era anteriormente la que estaba en casita, que era la que hacía la comida, el papá era el que se iba a trabajar, el proveedor. Correcto. ¿Y cómo lo ejerces hoy? Hoy hago poquito de todos los roles, Ok. ¿verdad? Hoy, pues soy ya madre de un niño de 8 años. Me encargo pues de las labores de aquí de mi casa, también de proveer. Este, no sé, ahí sí, como qué detalles, No, está bien. ¿sí? Muy bien. Sí, ahorita vamos a clarificar con las siguientes preguntas que vengan a continuación. Adelante, Winston. Muchas gracias. Listo. Pues básicamente, hacer una opinión similar a la de la compañera. En la primera pregunta, yo respondí por observación, Ok. crianza, por crianza, modelos de crianza, por métodos de corrección e imitación y básicamente por la construcción social. Y la manera en la que ejerzo esos roles actualmente es, pues, a veces de forma automática, porque pues ya está construido en uno esa parte de la identidad. Y en algunas otras, pues de forma consciente, es decir, me doy cuenta qué es lo que se pretende, que se debe de hacer, el debe de y el ser, la diferencia entre una cosa y la otra, ¿sí? Pero no siempre es tan sencillo, porque en ocasiones, pues, ya traemos construida ciertas cosas ya por herencia social, por todo esto que la sociedad impone. Y pues es algo complicado, ¿no? Separarnos totalmente de un rol. Sí. Hablas de observación, hablas de construcción social y hablas de la dificultad de separar. Correcto. ¿Correcto? Ok, igual que Tairi, que también hablaba de la observación. Guadalupe, ¿qué nos puedes decir? En la primera pregunta, Ujú. lo primero que se me vino a mí a la mente es jugando, porque jugaba en este rol de cuidadora, de las Ok. mujeres juegan a esto, los niños juegan a esto, entonces creo que es la forma en la que aprendí mi rol. Y en la segunda, aún no sé cómo explicar cómo lo ejerzo, porque creo que sí, los tiempos van cambiando y también nuestra construcción social va cambiando. Entonces, a raíz de eso estamos, pues también construyéndonos socialmente de diferentes formas, ¿no? Y de diferentes visiones. Así que ahí estamos, bueno, yo al menos creo que ya cuestiono más los roles. Ya digo, no, no nos toca, a mí no me toca esto y a ti te toca esto, sino a todos nos puede tocar todo, todos podemos hacer ciertas cosas. De hecho, hasta en los pequeños, en los juegos, es como, no, pues también puedes jugar muñecas, también puedes jugar carritos si te gustan, sí. Entonces creo que lo vivo como cuestionándolo ahorita ya de adulta. Ok, entonces primero era jugando y ahora es cuestionando. Muy bien. Ay, se me fue tu nombre. Sí, tú que te estás riendo. Adelante y después tu Me, compañero. me he salido 3 veces para ver si le puedo modificar y no supe cómo, porque la vez pasada no me había pasado eso, ¿verdad? A ver si en la siguiente ya modifico y logro vencer esa, esa dificultad. Mi nombre es Dulce, ¿verdad? Soy la maestra Dulce. Sí, Dulce, Bien, Dulce. voy a bajar la manita primeramente. Eh, lo que aprendí, dice, ¿cómo aprendieron de los roles de género en su infancia o entorno familiar? Soy muy observadora, me gusta observar los patrones familiares. Y observé también que a través de las costumbres
o de la formación que les dieron a ellos, es como nos formaron a nosotros, ¿sí? Donde la mujer tenía que atender al hombre y el hombre tenía que ser el que trabajara, ¿verdad? Y la mujer cuidar a los hijos o estar en casa. También ya en lo familiar identificó la comunicación que tenían entre padres, entre papá y mamá, y también la comunicación que nos dieron mamá hacia los hijos y también el papá hacia los hijos. Entonces, eso yo fui lo que observé. Y la segunda pregunta dice, ¿cómo ejercen esos roles en su vida personal, familiar o profesional? Yo considero que tomo parte, ya como madre de familia, tomo parte de lo que considero que sí me sirve, ¿sí? Y lo que es bueno, pero también si veo que lo que me puede funcionar, también lo tomo, es como lo tradicional, tomo algo de lo tradicional y lo aplico, y tomo algo de lo que ahorita en la actualidad pues ya no es tan tradicional, también trato de ahí de regular, ¿verdad? Entonces siento que no todo lo malo es malo, o sea, es algo bueno y todo lo bueno pues también hay que también tratar de mediar ahí, ¿verdad? Esa es mi participación. Muchas gracias, Dulce. Tengo por ahí que dice virus, pero no sé quién sea usted. Adelante. ¿Sí se oye? Sí. Ok, yo soy, bueno, quiero presentar a Alfredo Ramos. Trabajo en el 5º grado de primaria en Islán del Río. Me interesa mucho este tema. En la primera pregunta, ¿cómo aprende uno el rol de género? Pues creo que desde el nacimiento, con lo que uno está viendo en la familia, cómo socializa uno con sus compañeros, el que es niño, el que es niña, cómo nos vestimos, o cómo nos visten, por medio de la imitación, el refuerzo, la repetición de cómo nos identificamos cuando eres un niño. Así aprende uno los roles de género. Conforme va creciendo uno, pues va adoptando lo que a uno le conviene y lo que a uno le beneficia de esos roles de género, de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, mi madre trabajaba y yo en primaria pues tenía que cocinar, tenía que hacer aseo, cosa que no era muy común en esos tiempos. En los roles de género, bueno, pues uno va adaptándose, ¿no? Así va aprendiendo uno los roles de género, que era muy difícil en aquellos tiempos, ¿no? Tengo ahorita 46 años, los que son de mi edad pues saben que antes estaba penalizado que un hombre barriera o cocinara. En la siguiente pregunta, ¿cómo ejercen esos roles hoy en la vida personal? Pues creo que viene siendo lo mismo, ¿no? Cómo actualmente nos vestimos, cómo hablamos, nos comportamos, y más que ahora ya tratas de ser prudente, porque hablar de género es muy controversial. En ocasiones mejor uno se queda callado porque no saben si vas a ofender a alguien o eres asertivo en lo que dices. Pero creo que ya en estos momentos, pues hay mucho que aprender de este tema, ¿no? De los roles de género. Ese es mi interés de este taller diplomado, ¿verdad? Es mi participación. ¿Me repite su nombre? Alfredo Ramos. Ah, muy bien, Alfredo. Mucho gusto y muchísimas gracias. Mucho Luis gusto, igualmente. Felipe. Adelante, Bueno, Luis Felipe. en el caso mío, yo creo que desde niño siempre nos enseñaron a ser funcionales. Yo vengo en una familia donde la mayoría somos hombres, nada más la única mujer, ¿sí? Y pues todos hacíamos todos los labores de la casa, entonces creo que va a depender mucho del contexto, ¿no? En el que fuiste formado. Entonces, por ejemplo, a mí, si tú me preguntas si hay una diferencia yo, por ejemplo, a mi hija le he enseñado cosas que supuestamente deberían de ser los hombres, porque no hay nada definido que diga esto lo hace un hombre o esto lo hace una mujer. Entonces, yo creo que depende mucho del contexto y la circunstancia, ¿no?
¿Y cómo se ejercen los roles? Pues creo que como han dicho los compañeros, pues hoy con la sociedad se tiene que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en el caso mío, en algún momento, por querer ayudar a una maestra a poner un garrafón de agua, fui tachado hasta de misógino por no tener esa empatía de la igualdad de género, ¿no? Cuando pues uno lo hizo de una forma amable. Entonces, yo sí voy mucho con, hoy en día, tener mucho cuidado en lo que vas a hacer, ¿sí? Porque sí hay cada persona que se puede ofender. Entonces, sí es como de, si no me pides ayuda, yo mejor no te ayudo, y me evito un problema. No sé si a alguien más le haya pasado en esas cuestiones, pues algo parecido, ¿no? Con algunos compañeros o compañeras. Ok. Gracias, Luis Felipe. Esto que tú estás tocando, ya estamos entrando en terrenos áridos, son fibras precisamente de lo que está aconteciendo en nuestra sociedad y es por lo que debemos de precisamente estar preparados ante esta situación, ante este cambio sistémico de nuestra sociedad y de nuestra forma en que los sistemas, las familias, las personas están, pues estamos viviendo esta realidad. Entonces, gracias por tu aportación. Juntos vamos a construir este grupo, vamos a construir precisamente a través del conocimiento, vamos a permear precisamente en esa ideología, ¿no? Que ha sido como tan debatida. Zulema, adelante. Zulema Estrada, adelante. Sí, buenas tardes, mi nombre Buenas es Zulema, soy maestra de educación primaria y ahorita estoy atendiendo grupo de primer grado. En cuanto a la primera pregunta que dice cómo aprendieron los roles de género en su infancia, pues en mi caso 100% fue la observación. La verdad es que tuve un ejemplo de mamá, papá muy marcado, tal cual uno, en su función que en su momento pues le correspondía. En el sentido de que mi papá era la persona que trabajaba, él fue el proveedor 100% en todo momento, hasta la fecha lo sigue siendo. Y mi mamá, pues mi mamá fue ama de casa tiempo completo, cuidadora de hijos, encargada al 100% del hogar. Entonces, de ahí viene mi percepción que yo tuve, pues sí, la percepción de casa, ni en otros ambientes cercanos, otro tipo de función. Incluso en mis tíos cercanos, mi tío trabajaba, mi tía se quedaba en casa. Bien, en mi casa somos 4, 2 hermanos más grandes que yo y una hermana más chica. Entonces, cuando a nosotros nos otorgaban, quedan dentro de la casa, hacer el aseo, tú limpias, tú trapeas y los niños se van a limpiar, pues que el corral, que a cortar, hacer actividades con mi papá. Entonces, sí fueron muy marcados esos roles, sí fueron muy establecidos y bien claros, ¿no? Y no teníamos como que otra opción de decir, mira, por allá alguien hace otra cosa. No, en nuestro caso sí fue algo muy marcado de qué tiene que hacer mamá y qué tiene que hacer. Bueno, mi mamá con esa intención quizás ya y un poquito de cambio que ella quizás vio en la sociedad, nos inculcó a nosotros en general. Yo lo siento que un poquito más tú sí tienes que tener un trabajo seguro. Tú sí tienes que aprender a valerte por ti misma. Entonces, ahí ya hubo como en ella, a pesar de la educación que ella tuvo y de la función que ella ha desempeñado toda su vida, que ha sido la de mamá, sí hubo como ese, creo. Y bueno, ustedes las tengo que preparar para algo más.
y que no sean como yo quizás, y así no lo platica ella, que no sean como yo, que se queden solamente en casa, para que ustedes puedan, incluso ella nos decía, para que tú puedas tomar tus propias decisiones. Si tú tienes un trabajo, si tú tienes con qué valerte tú misma, tú puedes, de esa manera fue nuestra infancia. Y en cómo lo ejercemos ahora, bueno, pues de repente un poquito me tocan las ideas y a lo largo de los años me han chocado que más drásticos en todos los sentidos y pues me ha tocado esa parte, ¿no? No, aunque actúo de manera en automático de hacer algo que me lleva a esa educación que yo, pero bueno, de repente me llega la chispa, oye, no, aquí tenemos que hacer las cosas todos iguales, ¿no? Y en mi caso, tengo 3 hijos, un niño que es mayor y 2 niñas. Y creo que aquí sí he tratado yo de involucrarlos de esa manera en la que ellos no tengan solo un rol, sino que puedan decir, yo puedo barrer, pero también puedo cocinar, pero también puedo salir a hacer mandado. Entonces, eso es tratando de tomar un poquito de conciencia. Se trata de, y no Te corta un poquito, que no Zulema. tengan pues esa de que se- y yo Ya no se te está cortando mucho, ya no estamos, Creo que se le fue el internet. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, correcto. Bueno, ahorita que se reincorpore, básicamente pues entendimos la idea de cómo vivió en una familia tradicional donde papá es el proveedor, mamá es quien se queda al cuidado de de casa, de las labores del hogar y está tratando de en el rol actual pues hacer no hacer esa diferencia, sino tratar de involucrar a los niños y a las niñas en las diversas actividades. Creo, este ejercicio lo puse antes de dar la conceptualización guiada o esta parte teórica. ¿Por qué? Porque debemos de hacer ese análisis o esa introspección, porque invariablemente nuestros valores, nuestras estructuras de aprendizaje van a permear en nuestro ejercicio profesional, van a emerger. Entonces, si tenemos bien claro desde dónde, desde cómo, desde cuál es la estructura, desde cómo nos guiamos, vamos a poder entender un poquito más hacia dónde nos vamos a dirigir y qué es lo que pretende precisamente este curso, poder entenderlo, ¿sí? En mi experiencia profesional, de repente me dicen, por favor, si me estoy yendo mucho a hablar, porque yo cuando hablo de mi trabajo y de los asuntos que yo atiendo día a día, se me va, y no quisiera como perderme mucho en esa parte, pero es lo que yo considero que tengo, pues la experiencia en esas familias. De repente me llegó un caso que se los quiero compartir así rápidamente, porque para mí fue como psicóloga, terapeuta sistémica, me movió muchísimo al no saber cómo afrontarlo desde un principio. ¿Sí? Me dicen, oye, queremos que nos apoyes para tratar a esta chica trans para orientación vocacional. Es un trabajo de la escuela y queremos que nos ayudes, ¿no? Entonces, ok, está bien. Y de repente fue para mí
se los confieso, muy complejo esta situación porque es como, ok, ¿y qué eras antes? No, pues yo era una chica y ahorita soy un chico, y pues ya hice toda la transición, hice todo el movimiento. Y al estar trabajando, ¿no? Pues me llamo fulanito de tal y entonces es como todo dentro del proceso de la entrevista, pues me compartió como todo lo que vivió cuando ya lo compartió con su mamá, cuando le dijo, ¿sabes qué? Pues yo en realidad soy un chico y quiero que me apoyes en esa transición, recibió el apoyo y todo, pero para mí como Miriam Alejandra, de 44 años, me resultó complicado, dijera el compañero, los que tenemos es más o menos como de esa generación, pues nos enseñaron esos de hombre, mujer, proveedor, ama de casa, o sea, la mayoría son pocas las madres en estas generaciones que eran las que iban a trabajar. Mi mamá sí trabajaba, pero todavía eran pocas. Ahorita somos más las mujeres que estamos en el ámbito o que somos proveedoras, ¿no? Entonces, hubo una situación en especial en un momento con este chico, cuando estábamos a la sesión, porque decía, bueno, ¿qué te está pasando? ¿Qué sucede? Entonces dice que un chico, un compañero, llegó y le dio una nalgada, y se sintió muy ofendido, ¿no? ¿Por qué? Estaban jugando fútbol. Entonces, pues normalmente, ¿qué pasa con bueno, ustedes me van a decir, a ver si no estoy equivocada. ¿Qué pasa cuando están los hombres en el juego de fútbol y en la chorcha y todo eso? ¿Cómo es la llevadera? Así se llevan, ¿no? De que ya se dan la nalgada y que ya sí, ¿no? Entonces, pues este chico lo estaba tratando dentro del mismo ámbito, ambiente como de un chico, ¿no? Entonces, pero se sintió ofendido, entonces, en la intervención yo sí dije, bueno, voy a tratar de ser muy con miedo, lo admito, de no herir susceptibilidades, pero dije, bueno, estaba observando algo y permití que fluyera y le dije, oye, ¿te puedo preguntar algo? Y ella me decía, ok, adelante. Ya había establecido el rapport y todo. Y le pregunto, ¿quién se ofendió por la nalgada? ¿El chico? O sea, vamos a poner un nombre, ¿Oliver o Alejandra? ¿Quién se ofendió? Entonces se quedó pensativo unos segundos y me dijo, no, es que quien sintió fue Alejandra. O sea, Alejandra fue la que sintió esa nalgada y se sintió ofendida, ¿no? Entonces, ok, te fijas que tú también necesitas hacer como ese reencuadre y necesitas como, o sea, eventualmente va a emerger Alejandra, eventualmente en tu vida, en situaciones sociales, en ese tipo de contextos, va a emerger y es válido, pero cómo lo permeas en la sociedad, cómo lo trabajas en la sociedad, porque a la sociedad se nos exige pues que seamos respetuosos, que de acuerdo a cómo se identifiquen nosotros nos conduzcamos, ¿no? Entonces, en su momento sí me gustaría que si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia similar o alguna situación dentro de su ámbito profesional laboral lo compartan, porque aquí es como cómo lo enfrentaron, cómo se sintieron, se vale decir como qué fue lo que pasó, qué estaba sintiendo en ese momento y cómo lo vamos manejando, porque precisamente de eso se trata, ¿no? Entonces, pues bueno, déjenme seguir. Lo que sigue es precisamente al comparar ambas columnas, pues qué roles me han limitado o me cuesta cambiar, ¿no? Preguntarnos eso y cómo influyen en mi manera de enseñar y de mirar la diversidad. Winston, ¿quieres opinar? Adelante. Sí, un poquito de lo que está hablando. Sí, adelante. Con referencia a lo que estaban hablando, que pues todo tiene relación, básicamente, pues sí es complicado en cierto aspecto porque a pesar de que, por ejemplo, yo soy maestro de secundaria, en mi caso doy clases de inglés, trabajo en básica, pública. De los pocos años que tengo como docente, me he dado cuenta que a pesar de que podemos hablar de que las generaciones actuales son más empáticas, sensibles, que tienen, no sé, otras ideas distintas a las que quizás nosotros en nuestras generaciones tengamos. En mi caso yo tengo 36 años, ¿sí?
Sí, fui criado, no a lo mejor de una manera tradicionalista. Sin embargo, el tiempo que estuve viviendo en una familia nuclear, papá, mamá, sí tuve esa crianza de el hombre, la forma en la que se debe comportar un hombre, la mujer, los roles del género que estábamos hablando. Sin embargo, ahora me doy cuenta que la heteronormatividad no cambia. Hay mucho todavía arraigado dentro de la sociedad que principalmente, y a lo mejor, no sé, los compañeros, pero de igual manera es bueno expresarlos. Yo alguna vez me hice consciente de esto porque lo escuché. Escuché de una plática normal que estaban teniendo y escuché que las mujeres son las que hacen a los machitos en la casa. Con esa frase tal cual, con esas palabras. Hijo, no recojas tu plato porque tú eres hombre. No laves esto porque tú eres hombre. En aquellos entonces, no, ¿cómo el niño va a lavar la ropa? Para eso estoy yo, como su mamá. No, el niño, ¿cómo va a recoger una toalla después de haberse bañado? Porque yo soy su mamá. Y quizás, digamos, actualmente ya no lo hacemos en casa. Sin embargo, como yo le dije, hay acciones que de manera inconsciente seguimos llevando a cabo porque nos criaron de esa manera y traemos una construcción mental con esos hábitos. Al final de cuentas son hábitos heredados y lo seguimos repitiendo porque no nos hacemos conscientes de ello. Ahora, hablo de las generaciones actuales que hablan de empatía y de defensa de los derechos y todo eso. En mi caso, pues yo lo platico abiertamente, yo soy gay y siendo gay, en las escuelas, por ejemplo, cuando llega uno como docente, y te ven como que no eres un gay femenino totalmente amanerado. Piensan que el hecho de que ya no te comportes como lo que ellos piensan que debe de ser la homosexualidad, bien marcada, ya dudan, traen la duda, no se animan a preguntar. Yo no tengo problema con decirlo abiertamente, de hecho, es algo para mí no ha sido problema, pero me he topado con tanto alumnos como compañeros de trabajo que la circunstancia de que traen la duda, quieren preguntar, obviamente uno se da cuenta de la intención y llegan, se acercan y con vergüenza, con miedo, con morbo, preguntan, oye, ¿eres gay? Pero después de mucho tiempo de convivencia o con la duda, oye, ¿eres casado? Oye, ¿tienes hijos? Oye, y van acercándose a la pregunta con el temor. Cuando preguntan y lo dicen abiertamente, yo contesto, sí, sí lo soy. Ay, discúlpame, me da pena contigo. Ay, qué pena, no me atreví a preguntarte, qué vergüenza. Y yo digo, vergüenza, ¿por qué? Si al tiempo que estamos, se supone que el hecho de la etiqueta de la homosexualidad ya no debería de ser un tabú. Sin embargo, lo sigue siendo tanto para las generaciones actuales, los jovencitos, como para las generaciones de atrás, las nuestras y las que vienen, y yo creo que las que vienen porque pues es un arraigo de siglos, ¿no? Tenemos siglos en esta sociedad viviendo de esa manera. Entonces, a mí me gusta y por eso entré a este curso justamente, porque quiero saber la parte, conozco poco, pero dentro de lo que conozco yo veo que pues sí está la información, sin embargo la difusión de esta información la desvían por el temor que se tiene a hablar de los temas, por el miedo que tenemos a confrontar lo que es natural en el mundo, porque al final de cuentas, no sé, yo creo que al final de cuentas, este, mientras que las crianzas en casa sigan siendo con estos tabúes tan marcados, las generaciones, por muy empáticas y actuales que sean, van a llegar todavía con esa violencia generada por la heteronormatividad que se vive al día. Es tanto. Sí, estoy completamente de acuerdo y yo observo, tú lo observas desde el ámbito educativo, pero yo lo observo desde el ámbito judicial y me voy a permitirle también compartirles una situación en la que de verdad yo estaba molesta, sorprendida, porque estábamos en una audiencia de escucha de un niño que viene de una familia homoparental, ¿no? Lo están criando dos mamás, dos mujeres, ¿no? Entonces el niño, las mamás se separaron por situaciones, conflictos de pareja. Ocupas, mamita, ocupas, Bueno, ay,
Creo que alguien tiene prendido su teléfono en grasa. Ok, bueno, estábamos en una audiencia de escucha. Y entonces, pues en el sistema tradicional estaba el procurador, bueno, ya voy a quemar gente, el procurador de la defensa del menor, estaba el Ministerio Público, o sea, esta información nos debe de llegar a todos nos tiene que llegar. Entonces, y sobre todo quienes estamos pues todo el tiempo, pues con las personas, trabajando con las familias, ¿no? Con los niños, niñas y adolescentes. Entonces, estaban ahí, y pues preguntando, ¿no? Oye, y pues esa pregunta, ¿no? Y cómo te trata fulanita y cómo te trata manganita y ta. Y bueno, cuando ya se sale la niña y empezamos a hacer como esas manifestaciones, de repente es como, qué cochinero. Eso es lo que se escuchaba en la sala. Es que no, sabrá Dios qué verán, sabrá Dios qué habrá ahí. O sea, ¿cómo? Dos mujeres, no. O sea, ¿cómo pueden hacer eso? Entonces, la niña en ningún momento, dicho sea de paso, en ningún momento manifestó, o sea, todo el tiempo fue como, mi mamá, Gisela me lleva a la escuela, o sea, ahí se veía como claramente cómo ejercían esos roles, ¿no? Quién era la proveedora, quién era la que cuidaba y que la niña se sentía como bien y protegida con ambas. O sea, en todo momento ella manifestó desde una forma muy natural su contexto y su situación, pero cómo nosotros como adultos ya tergiversamos toda esta situación porque no tenemos en nuestro constructo, en nuestro concepto que dos mujeres puedan hacerse cargo de una niña y todo el tiempo estamos pensando que todo tiene que ver con la parte del ejercicio de la sexualidad. O sea, y que aparte el ejercicio de la sexualidad es promiscuo y es, no, o sea, de verdad que fue para mí, sí tuve que decirlo, a ver, o sea, nuestros prejuicios, nuestros valores, nuestro todo no tiene que permear aquí, tenemos que trabajar y actuar con profesionalismo y viendo el interés superior de la niñez y actuando con perspectiva de infancia y también con perspectiva de género. O sea, aquí no estamos actuando de ninguna manera en ese sentido y sí es preocupante porque ese tipo de situaciones que las tenemos en el ámbito judicial, pues ustedes también las tienen en las escuelas, tienen esas familias en las escuelas y entonces pues ahí todo se observa. Entonces, esto es muy importante realmente. Yo considero que el respeto es fundamental, pero también el conocimiento, actuar con el fundamento teórico y es muy importante. Entonces, el tema es eso, desafíos de conceptos y mitos sobre género. ¿Cuál es el objetivo de nuestra sesión? Comprender los conceptos clave de género, sexo, identidad y diversidad sexual, reconociendo mitos y creencias que precisamente perpetúan estas desigualdades, ¿no? Pues creo que ya tenemos, creo que ustedes ya tienen como un conocimiento sobre estos conceptos, pero bueno, vamos a checarlos otra vez, vamos a verlos a lo mejor desde otra perspectiva para poder integrarlos, ¿no? Y para poder entenderlos y pues seguir yo voy a estar en la primera parte de este curso con ustedes y al finalizar de manera presencial voy a trabajarlo, y pues me va a encantar ver cómo se integra todo esto y cómo su experiencia también forma parte de todo esto, ¿no? Entonces, educar con igualdad es transformar realidades. Y viene aquí esta parte, a menudo nos enfrentamos a algunas falsas creencias y mitos, pues que precisamente, como lo decía, debemos derribar. Y a través de esta conceptualización guiada que vamos a definir estos conceptos clave, la igualdad de género no es un sueño, es un derecho. Esto es algo bien importante, que hay que comprender que la diversidad hay que reconocerla, comprenderla, para que la educación sea más equitativa y verdaderamente inclusiva. Y bueno, pues aquí tenemos que el género, como bien lo dijeron ustedes, y creo que lo tienen bien identificado, que es esa construcción social e histórica que define los roles, comportamientos y expectativas que una cultura asigna a las personas según su sexo. Entonces, esas ideas sobre lo femenino y lo masculino influyen
en las relaciones de poder y las oportunidades. Entonces es importante comprender que el género permite reconocer y transformar las desigualdades para avanzar hacia una educación más equitativa e inclusiva. Pues, ¿cuántos de ustedes quiero que sean bien sinceros y que hagamos así como ejercicios de introspección? Realmente, ustedes en el ejercicio de su función, ya sea con los niños, adolescentes o con los propios docentes, realmente hacen un respeto o si hacen una diferenciación en los roles de género. Como ese ejemplo que nos ponían de que los hombres tienen que cargar el garrafón, ese es un ejemplo. ¿Qué otro? A ver, Dulce, adelante. Bien, en lo que respecta, como tengo, casi siempre he cargado con mis hijas en las escuelas que he estado, trato a los alumnos como me gustaría que traten a mis hijas, los otros maestros que corresponden. Entonces, en casa siempre hemos trabajado en equipo. Desde mi esposo participa en todas las labores y cada quien asume algo en casa. Así que en la escuela, yo les digo que es nuestra segunda casita, entonces también hago que participen. Por ejemplo, cuando es en el tiempo del rol del aseo, yo, por ejemplo, 5 niños les toca hacer el aseo el lunes. Yo lo que hago es, esos 5 niños que se anotaron para el rol del aseo, porque les doy libertad de que se anoten los niños, vaya, el rol de la semana, lo dejo abierto. Pero, por ejemplo, los niños que se anotaron para el día lunes, yo rifo, vaya, los palitos y ya tantos palitos son los que van a barrer. 2 palitos para barrer, 2 para trapear y 2 para acomodar sillas y tirar la basura. Entonces, independientemente, el niño o niña que está en el equipo levantó ahora sí su palito y dice barrer y fue niño, pues el niño ya ahora sí, maestra, me tocó barrer, y el niño va y barre. Y a la niña, maestra, me tocó mover las sillas, acomodarlas, ándale pues, hija. Y así. Entonces trato yo de que sí sea equitativo, pero también de que seamos justos, porque ellos piden que seamos justos. Por ejemplo, si se asignan tareas, los niños luego se fijan, o sea, ¿por qué a nosotros sí y a ellas no? Entonces, trato ahí también de regular, porque también digo yo tengo 3 hijas y digo yo, también mis hijas deben de ser justas y deben de ponerse en el lugar de los hombres, ¿verdad? Que no, por ser hombre les va a tocar siempre el trabajo duro, el trabajo pesado. Por ejemplo, lo del garrafón del agua, casi siempre los chicos me dicen, maestra, ponemos el agua y ya ándeles pues, y casi siempre son los hombres los que se acercan, pero no es porque les diga yo, a ver, de los hombres, vénganse a poner el garrafón del agua. Entonces, sí les doy esa libertad, pero sí trato de ser justos porque luego me dicen, ay, es que usted es mujer, y luego son las niñas. Entonces, trato de que ellos se sientan también, ahora sí que en el ambiente de la escuela, sí, que no se sientan relegados o discriminados. Entonces, sí trato, porque digo yo, si así trato yo a ellos, puede ser que ahora sí que la vida me regrese un trato justo para mis hijas, ¿verdad? Pero sí trato de ponerme en el lugar de ellos, en el lugar de los hombres más que nada, que como mujer, ¿verdad? Pero sí de concientizar también de que si son en el juego del recreo, que traten de no jugar muy brusco porque se pueden dañar, ¿sí? Pueden dañarse sus partes, tanto hombres como mujeres, ¿sí? Porque no puede decir, no jueguen brusco porque van a lastimar a las niñas, ¿verdad? Pero también los chicos también se pueden dañar porque tienen sus partes nobles y son más, también tienen partes delicadas. Entonces, sí siento yo que así yo lo manejo y no trato de ser ahora sí discriminatoria. Por ser mujer me voy con las mujeres, ¿verdad? Pero sí trato yo de
de buscar esa mediación, vaya. Muy bien, Mario y después Brenda. Mario había levantado la mano. Sí, Adelante. básicamente mi respuesta va en el sentido que lo aplicamos conforme hemos sido creados o formados por nuestros padres. Y una vez, y dijera usted, voy a tomar de referencia a mi familia, yo fui criado por papá y mamá con 2 hermanos más hombres. Se veía muy marcado el rol del padre y muy marcado el rol de la madre, aunque los 2 eran profesionistas. Y mis hermanos, en la hora de hacer actividades en el hogar, éramos parejos, todos a barrer, todos a limpiar, todos a trapear, sin ningún miramiento. Pero, dado el destino, tengo 2 hijas y con ellas no es marcado tú eres mujer y por ser mujer te vas a quedar en la casa a hacer el aseo. O sea, se les da la libertad, pero eso me lo dio la oportunidad de cómo fui yo conviviendo y aprendiendo a través de la vida cotidiana y de la formación que me dieron mis padres. Muy diferente cuando se suscitan situaciones de que el machismo es muy marcado. Entonces, ahí sí, los roles en algunas ocasiones llegan a cambiar, tanto para los niños como para las niñas o los jóvenes y adolescentes. Gracias. Muy bien, Mario, muchas gracias. Brenda, adelante. Bueno, muy buenas noches. Los saludo a todos. Mi nombre es Brenda Ornelas y trabajo en secundaria, a nivel secundaria. Y sí, efectivamente, pues claro que aplicamos lo de los roles en nuestro trabajo y la sociedad ha cambiado, nuestros alumnos han cambiado. Sí persiste la creencia en algunas personas, pero la verdad es que desde nuestros tiempos hacemos cosas de hombres y mujeres. En lo particular, yo siento que eso de que son cosas de hombres, son cosas de mujeres, no lo aplico tal y como es porque es lo que tú quieras o lo que tú puedas hacer. Yo conozco mujeres que levantan garrafones y que cargan y que pueden. Yo no. Entonces, y no porque me haga la damisela ni porque me haga la débil, no lo puedo. Entonces, ahí sí pido ayuda y sin ningún problema. Y tampoco me siento mal y tampoco me siento menos y tampoco los siento superiores. Cada quien tiene habilidades diferentes y los alumnos lo entienden perfectamente. Ellos en su casa hacen lo que tienen que hacer siempre y cuando no tengan unos papás que los han limitado en esas situaciones, pero la mayoría de las familias ahorita trabajan todo, papá y mamá, y todos tienen que hacer todo. Y que eso de barrer y trapear, ¿en dónde nos queda solamente la cuestión del género? Siento que todavía es en el vestir y en la etiqueta que le damos a la persona. Se empieza a sentir eso de, es que no me etiquetes, yo no soy niña, yo no soy niño, no me digas eso. Esa parte todavía yo no la logro eh, asimilar. Pues, si yo te veo con cara de niño, te digo niño, si te veo con cara de niña, te digo niña, y la gente, los niños, los nuevos alumnos, no están preparados para eso, quieren que les adivines, y esa parte, pues, no van a traer todos un letrero, no soy niña, no me digas niña, no me digas niño. ¿Cómo te digo? El niño que anda vestido de café, no me digas la persona de ropa, de camiseta roja. Finalmente tienes que darle una etiqueta a las personas para poder comunicarte, no te sabes los nombres de todos, en la calle va a ser igual. Entonces, si hay situaciones como que se están poniendo medios difíciles por la sensibilidad de muy pocas personas, no son la mayoría, pero ya la situación de roles de género siento que no es tan marcada, los niños la entiendan perfectamente y en la escuela no hay de que porque prefiere las niñas y que los niños, no, sin ningún problema. En nivel secundaria, para nada. Gracias. Sí, muy bien, muchas gracias.
Bueno, dentro de mi ámbito laboral, algo que cuando nos enseñaron a nosotros a cómo referirlos, pues siempre es el nombre, ¿no? El nombre y después es cómo quieres que te diga. Y pues ya después viene cómo te identificas. Me tocó un caso donde estaba una chica y todavía no está en la transición y la estaba entrevistando sus papás en proceso de divorcio y el papá llega y me dice, ya que la entrevisté y todo, me dice, mi hija está llorando allá afuera y está muy molesta contigo. Y yo, ¿cuál es la situación? Pero me dijo él, molesta. ¿Cuál es la situación? Es que dice que ella ya se identifica como un niño, un él, y tú le sigues diciendo ella. Entonces, ¿qué pasaba? O sea, que se seguía vistiendo como ese rol de género que tengo yo en ese constructo, en ese concepto de mujer, y entonces para mí fue difícil. ¿Qué fue lo que hice en ese momento? ¿Cuál fue mi intervención? Es que lo que yo estaba viendo era esto, pero si ella me puede decir o si él me puede decir, adelante. Entonces es como, no, es que estoy apenas en esta transición y entonces sí es un tema complicado, difícil, pero creo que la parte más importante y medular siempre va a ser el nombre o el dirigirte y preguntarle cómo quiere que me dirija hacia ti. Entonces, por ahí se los pongo como un tip, como una forma de acercarnos. Adelante, Alfredo. Sí, dice administrador, es que no sé si me aprendí el nombre, porque antes era virus. Sí, ¿sí se oye? Sí. Sí, bueno, yo les quiero platicar una experiencia. Ahora en agosto, septiembre, llegan los libros, un camión lleno de libros, y el director me dice, tráete a todos los niños para bajar los libros. Y para cambiarle, para variar, pues me lo hice al revés, me traje a todas las niñas. Ándele. Dije, pues, se van a negar las niñas, van a decir que no. Hombre, fue una hermosura ver las chiquillas corriendo con los libros. Yo quiero. Me preocupaba, para ser honesto, que se fueran a lastimar. Y les decía, pues agarren de poquitos libros, no se me vayan a lastimar. Bien contentas las niñas y los niños al contrario, enojados, pero ese es trabajo de nosotros. Pues bueno, vénganse también ustedes, ¿para qué los hacemos menos? Vénganse todos. El director, sí, rápido me llama la atención, Alfredo. ¿En qué te estás metiendo? Imagínate que se lastimen las niñas, ¿por qué se van a lastimar? Total, en un peso que sea adecuado para ellas. No, pero las niñas agarraban sus cartones y bien poderosas ellas. Algo que no es muy común ver, ¿verdad? En otra ocasión me toca hacer lo del plato del buen comer y llevamos todas las especies para cocinar ahí en la escuela. Y lo hicimos al revés. Todos los niños cocinamos y las niñas váyanse a jugar fútbol. Encantados todos los niños cocinando, picando salchichas, cebollas, todo. Y las niñas jugando fútbol, digo, podemos cambiar todas las cosas y no nos afecta nada, del todo lo contrario, podemos ser más más amena la vida y más divertida. Como esas podemos hacer tantas cosas para incluir o para incluirnos, ¿verdad? Sin comentarios, tengo muchos más que esos ejemplos. Una participación. Muy bien, Alfredo, muchísimas gracias. Pues bueno, entonces ahí queda claro, ¿no? El género son precisamente esos roles y esas expectativas que la sociedad asigna a las mujeres y a los hombres. Y entonces tenemos aquí el siguiente concepto que es, pues, el sexo. Y el sexo es o se refiere específicamente a las características biológicas, anatómicas y fisiológicas que diferencian a las personas como hembras, machos o intersexuales, ¿no? Estas diferencias no determinan la conducta ni la identidad, por lo que es importante distinguir entre sexo biológico y género social para no confundir lo natural con lo cultural. Entonces, el sexo es la diferencia biológica con la que nacemos y no determina quiénes somos. ¿Sí queda claro con esa parte? Seguimos. Y entonces ya vemos qué es la identidad de género. Es la vivencia interna, profunda y personal que cada persona tiene de su propio género. Se manifiesta en la forma en que se siente, se nombra y se expresa y constituye un aspecto esencial de su identidad. Debe ser, como dice aquí, reconocida, respetada, protegida y garantiza el derecho de vivir de manera auténtica y libre de discriminación. Entonces,
¿Qué es la identidad? Básicamente es cómo me siento y quién soy en lo más profundo de mí, ¿sí? No sé si han escuchado o ustedes han escuchado esa parte de yo tengo más, me tengo más identificación con mi parte femenina o con mi parte masculina, o de repente tengo que hacerme más como yo les comparto desde mi vivencia personal, Miriam Alejandra, soy muy femenina, sí, pero yo tengo muchos comportamientos y actitudes masculinas. Y dentro de mi rol de género, yo soy proveedora. Yo soy proveedora y yo tengo como muchas acciones que de repente sí me generaban, y se los voy a compartir aquí como en mucha confianza, me generaban un choque. ¿Por qué? Porque era así como, oye, pero es que es tu esposo el que se dedica a cuidar a tu hijo, solo tengo un hijo, es tu esposo el que va por él a la escuela, el que va y hace y todo. Y en una ocasión que yo fui a una junta a la escuela hace poco, de hecho, una matrogimnasia, decía la psicóloga, ay, tenemos papás nuevos. Y pues mi hijo ya tiene como 7 años en la escuela. Y entonces es como, wow, no me habían visto a mí. Y no porque no fuera una mamá presente, o sea, estoy presente en la vida de mi hijo, pero era su papá el que iba a las juntas, el que estaba acá. O sea, sí me entienden cómo también esa parte se vive y, ay, sí genera, ajá, o sea, sí genera. Y entonces socialmente de repente en nuestras mismas familias, o sea, porque como pareja estábamos bien, todo bien al 100 acá, o sea, tú acá y tú allá y funcionábamos, ¿no? Pero de repente en su familia es como, pero ¿y cómo ella no va a las juntas y cómo ella trabaja tanto y cómo tú sí estás así como amo de casa y cuidando al niño? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? No, ella tendría que estar en la casa, ¿no? Entonces, sí, esta situación de repente es como yo empezar a sentir, ahorita que hablan de esa identidad, o sea, no, o sea, pues soy una mujer, yo me siento y esa parte femenina, pero como de repente fluía esa parte masculina y a mí, mi parte masculina a mí me encanta, o sea, me ayuda en mi ámbito laboral con esa fortaleza, pues para hablar y atender los casos que atiendo, ¿no? Pero les quise compartir esta experiencia porque para mí es algo que nos ha llevado incluso a terapia de pareja, de decir cómo los roles, esas identidades marcan, así como lo estoy haciendo bien o hay algo mal en mí o hay algo mal en la familia, ¿qué está sucediendo, no? Porque pues también a mi hijo en algún momento sí le llegaron a decir, oye, Nico, ¿y si tienes mamá? Y es como, sí tiene mamá, pero las situaciones en cómo vivimos nuestra vida es diferente, ¿no? Entonces, sí, como mujer, de repente a mí me llegaba a generar como ese sentimiento de culpa de decir, híjole, pues a lo mejor no lo estoy haciendo bien, a lo mejor no estoy siendo una buena mamá porque pues no me ven en la escuela, pero pues yo sí estoy, o sea, y viene esta parte de justificarme, me disculpo por ello, no es que esté bien lo que les voy a decir, ¿no? Pero, sí, pero todas esas mamás que están en la escuela, pues son mamás que se dedican al hogar, que tienen un buen nivel socioeconómico y pueden hacerlo, ¿no? Y pues mi situación es diferente o nuestra situación es diferente. Entonces, eso pasa y pues era algo que les quisiera compartir o lo que les quise compartir como esa parte de su rol, de cómo hay en esa identidad, cómo me siento y quién soy en lo más profundo de mí, ¿no? ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Hasta ahorita no tengo duda. Correcto. Y seguimos entonces con la expresión de género, ¿sí? Es la forma en que una persona manifiesta su identidad de género. O sea, primero es cómo me siento yo, cómo en lo más profundo de mí, ¿sí? Con cuál es esa identidad, y después es cómo la expreso en mi forma de vestir, de hablar, de comportarme, de interactuar.
y no siempre coincide con las expectativas sociales sobre lo masculino o lo femenino. Y todas las expresiones son válidas y, ojo, aquí es muy importante establecerlo, pues deben ser respetadas, ¿no? La expresión de género es como cómo me muestro al mundo, quién soy, ¿sí? Frente al mundo, y de repente, pues aquí vemos mucho esto en nuestros adolescentes, ¿no? Como al expresarse, pues de repente, demuestran como toda ese ímpetu y de repente como papás empezamos como a ver qué onda, qué está pasando, por qué mi hija se está vistiendo así, qué está sucediendo, ¿no? Y cuando en realidad pues es, no necesariamente tiene que ver con esa, cómo se identifica, ¿no? Y aquí viene esta parte, la orientación sexual se refiere a la atracción emocional, afectiva, sexual o romántica hacia otras personas. Sí, la diversidad sexual reconoce las múltiples formas de vivir y expresar la sexualidad, afirmando que no existe una única manera correcta de ser o de amar. Promueve el respeto a la inclusión y a la no discriminación en todos los ámbitos, especialmente pues en el ámbito de la educación. Entonces, ¿qué es la orientación sexual? Es a quien amo, y la diversidad sexual celebra todas esas formas de amor. Y en conclusión, el género se aprende, el sexo se nace, la identidad se siente y la diversidad se celebra. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Comentario? Creo que así queda un poquito más claro, ¿no? Esos conceptos. Pues, ¿qué creen? Vamos a hacer un examen entre todos. Ya vimos los conceptos, ¿sale? Ya vimos, pues, ¿qué es? Entonces, pues vamos a contestar. Aquí están las afirmaciones y ustedes me van a decir si es verdadero o falso. ¿Qué les parece? ¿Sí? Muy bien. ¿El género es lo mismo que el sexo biológico? No. Falso. 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 A ver, alguien por ahí, porque yo no les sé moverme para irle poniendo, ¿alguien por ahí puede ir marcando las respuestas para después compararlas con porque ya tenemos ¿cómo se dice? Ah, sí se puede. Ah, perfecto. Muy bien, gracias. Ok, es falso. Correcto, muchas gracias. La que sigue. Solo existen dos géneros, masculino y femenino. Falso. 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 Ok, Falso. por ahí póngamele entonces. A ver. Falso. Esto. Gracias, Paula. Las niñas son naturalmente más emocionales que los niños. Falso. Falso. Totalmente. Falso. Aquí una pregunta, si es válido. ¿Mande? Quiero hacer una pregunta. Donde dice que solo existen dos géneros. ¿Cuántos géneros existen? Ahorita vamos a ir con las respuestas. Ah, ok. Aguánteme el corte. Sí, está bien. Ok. Y Disculpe, ¿esta información la va a compartir? ¿Va a quedar grabada? sí, grabadas sí, y la voy a compartir también en Grupo de digitalmente. WhatsApp. Sí, sí, Ok. sí, con todo gusto. Ok. La que sigue. La identidad de género es como una persona se siente y se reconoce a sí misma. Verdadero. Verdadero. Falso. Verdadero. Verdadero. Adiós, Arturo, gracias. Ok, ya le pusieron verdadera. Okay. La orientación sexual determina la identidad de género. Falso. Falso. A ver. Okay. El respeto a la diversidad sexual forma parte de los derechos humanos. Verdadero. 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 Okay. Verdadero.
Las características biológicas definen cómo debe de comportarse una persona. Falso. 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 Bien. ¿Te metiste la chapa? La expresión de género es la forma en que una persona muestra su identidad. Verdadero. 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 Muy bien. Pao, si nos ayudas. Ay, muchas gracias. ¡Ay! ¡No! ¿No las vieron, verdad? No, Las poquito. que siguen verdadero. Las personas intersexuales tienen características sexuales que no encajan con lo típico. Verdadero. Verdadero. ¿Ok? Verdadero. Promover la igualdad de género en la escuela previene la violencia. Verdadero. Verdadero. ¿Ok? Entonces queda falso, 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 verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, verdadero. Vamos a ver. Se me fue a mí, pero bueno, aquí está. La respuesta es falso, la primera. El sexo es biológico, el género es social y cultural. La que sigue, el género es falso. El género es diverso, no limitado al binario. ¿Sí? La que sigue es, los roles emocionales son construcciones sociales, por lo tanto, a ver, es falso también. Los roles emocionales son construcciones sociales. La que sigue es verdadero, es una vivencia interna y personal. La que sigue es falso, son aspectos distintos de la identidad humana. Verdadero, la igualdad es un principio fundamental. La que sigue es falso, el comportamiento se aprende socialmente. Verdadero, incluye ropa, gestos y lenguaje. Verdadero, es una variación biológica natural. Y verdadero, fomenta el respeto, equidad y convivencia. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Sí estamos bien? Sí. ¿Puedo jugar un juego para el domingo? Ok, entonces sí quedaron internalizados los conceptos. Sí. Ayúdenme con un sí. Ok, bueno. Vamos a hacer un análisis de estereotipos en el contexto. Es importante, bueno, ya lo hicimos previamente, pero ahorita lo que vamos a hacer es, les voy a leer esta historia, sí, que dice aquí, la reunión de los viernes. Durante una jornada escolar, una pareja homoparental, dos madres asisten a una reunión de padres. Uno de los docentes escucha a otro padre decir, pobre niño, con razón siempre anda confundido. Nadie responde. La madre escucha, se lleva a su hijo y se retira en silencio. Más tarde, el docente reflexiona. Yo tampoco sé cómo abordar estos temas con naturalidad. A veces temo decir algo incorrecto o generar un conflicto. Díganme ustedes, si estuvieran en esta situación, si estuvieran dentro de la escuela, bueno, más bien quiero saber si alguno de ustedes tiene dentro de la escuela alguna familia homoparental. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Nada más dos. Okay. Yo he tenido alumnos transexuales. Ok. El nivel de licenciatura sí es como de algo normal. Bueno, sí me ha tocado varias veces darle a alumnos transexuales. Muy bien. ¿Es diferente para ustedes en el caso de los que tienen a las familias homoparentales? ¿Ven diferencias ven diferencias en el comportamiento de los niños, niñas o adolescentes? ¿Y ustedes consideran que se comportan de forma diferente? A ver, cuéntenme de su experiencia. Yo, maestra, en lo personal,
La niña es creada por dos papás. Creo, desconozco un poquito como que la mamá se lo dejó a ellos. Son dos hermanitos, pero cuando abordé el tema de las familias, efectivamente, la niña es muy seria, muy reservada. Cuando abordé el tema de segundo año, sí fue un poquito complicado, la verdad, porque sí fue muy marcado de que dije, vamos a levantar la mano a quien tiene una familia nuclear. Así empecé con los niños. Y cuando ella, cuando dije una familia, vamos a poner la manita como le vamos a apretar la mano. Al final levantó la mano. Yo le dije, a ver, muy bien, sí, yo tengo dos papás, maestra. Excelente, mi amor. Y ya como que los niños se quedaron así un poquito, ¿verdad? Ya yo lo manejé así, no sé si estuve en lo correcto, ¿verdad? Yo les dije que no importaba que eran del mismo sexo, que aquí lo importante es que la niña está creciendo con mucho amor, que es una niña muy buena, que los papás son muy atentos. Traté de esa forma, pues. A veces estamos en una familia nuclear que tenemos papá, hombre y mujer, y a veces tenemos muchas dificultades o somos niños difíciles. Al contrario, ella es una niña, la verdad, muy buena niña. Entonces, ahí luego se ve que está siendo muy bien creada por esas personas, lo cual yo lo manejé así, de esa forma, que era más importante, independientemente del sexo de las personas que eran creadas, que es más importante que esa niña está creciendo con mucho amor, con mucho respeto, fomentándole valores como una buena niña. Y la verdad, niña, como les digo, es muy buena niña. Y yo lo manejé así, los niños como que lo vieron normal, ya no hubo ni morbo, ni preguntas más. Y como que la niña a raíz de ese día, de que yo le brindé esa confianza de que mi amor no pasa nada, como que la niña empezó más a abrirse un poquito más, ya no le daba pena decir que tenía dos papás, al contrario, como que se le brindó en el salón esa confianza de que la niña, de que no pasa nada, de que está bien todo. Entonces, yo lo manejé así. No sé si estuvo correcto, porque también son niños más pequeños y como que ahí es cuidar mucho lo que uno decimos y a veces no sabemos qué términos emplear o si a los papás no les parece. Entonces sí es un poquito complejo a veces abordar este tipo de temas. De participación, maestra. Gracias, gracias. Sí, precisamente porque es complicado no solo porque al dar esa información a todo el grupo, también esos niños vienen de las familias nucleares, heteroparentales, sí, entonces, donde está papá, mamá, hijos, ¿no? O familias compuestas, reconstituidas y demás, donde, pues sí, ¿por qué le están enseñando esas cosas a mi hijo o a mi hija, ¿no? Entonces sí también viene como esta parte, realmente yo creo que en la labor docente recae mucha responsabilidad, veo yo y creo yo, y siempre he sido como muy de respetuosa y de verdad como les doy como un reconocimiento muy especial a la labor que ustedes realizan porque es muy compleja, porque no nada más es trabajar en la difusión del aprendizaje, sino también con esa difusión de esa parte de los valores, de los roles, o sea, permean muchísimas circunstancias y no es nada fácil, ¿no? Tanairi, ¿quieres participar? Adelante. Sí, yo tuve una situación, no en la escuela, fue en la familia. Una sobrina se iba a casar con su pareja mujer. Entonces, mi suegra me dijo, ¿pero vas a llevar al niño? Así como un poquito de morbo, ¿no? Y yo también como que me cuestioné, pero pensé, a ver, ¿qué le quiero transmitir a mi hijo? ¿Qué quiero que él valore en las relaciones de las personas? Dije, bueno, quiero que vea que se quieren, que se respetan, que son felices y sobre todo que él respete la decisión de las otras personas. Y pues tiene 8 años, dije, no creo que le ponga atención a pues a esa relación, ¿verdad? Pero sí por parte de mi suegra, que ya es mayor, sí noté mucha angustia, ¿verdad? Y aparte como es muy religiosa, se como de no lo lleves a él, déjalo en otra parte. Qué difícil. Y al final, ¿cómo fue la fiesta y cómo estuvo tu hijo?
Mi hijo se divirtió, anduvo en la alberca, ni siquiera vio con morbo nada de lo que estaba pasando, algo normal. A veces uno crea esos ambientes de morbo, ¿verdad? Les transmite eso a los niños y pues no es algo que les sirva, ¿verdad? En su Sí, desarrollo. sí. Así es, me tocó, ahorita, nos compartes tú, Luis Felipe, abonando un poquito a tu aportación. Me tocó en una ocasión que llegó a mi consulta, mamá muy preocupada, ¿no? Es que mi hija se junta con unas niñas y esas niñas, se besaron y son novias y cómo mi hija se va a juntar con ellas, porque no, y entonces yo quiero que tú platiques con ella para saber cómo está, porque yo no la veo bien, yo no la veo normal y yo no quiero que ella también se vaya a hacer así, ¿no? La mamá en ese momento. Entonces, pues antes de hacer el abordaje observé pues cómo estaba toda esa dinámica con la señora y platicando con la niña, la sorpresa que me llevé, bueno, lo que encontré que no fue muy agradable es que la niña estaba siendo víctima de bullying por parte de otras compañeritas. Y entonces ella lo estaba ocultando a su mamá. Si ella se veía triste o angustiada, era precisamente porque estaba siendo víctima de bullying por unas compañeritas. Y cuando, o sea, sin tener que tocar el tema, solita la niña dijo, mi mamá está preocupada porque piensas que tengo dos amigas que ellas se quieren y se dieron un beso, pero no, o sea, el problema no es ese, o sea, yo no, ellas sí son mis amigas. El problema o mi situación o lo que me está quejando a mí en este momento es que soy víctima de bullying. Entonces, para mí en ese caso, que fue hace como 13, 14 años, me llevó a precisamente a esa reflexión de cómo como adultos, perdón la cacofonía, tenemos o nuestros prejuicios permean en la forma en cómo decidimos y en cómo tomamos las cosas, ¿verdad? Adelante, Luis Felipe. Sí, ahorita que comentaban esa parte de cómo explicarle a los niños, me hiciste recordar lo que te comenté. Como yo tengo alumnos de nivel licenciatura que son transexuales en ciencias de la educación, al momento de ir a hacer las prácticas es lo que cuesta trabajo, porque yo les digo, te voy a pedir un favor, intenta irte caracterizado de tu sexo biológico, por favor, te lo voy a pedir, porque no quiero que se confundan niños a lo mejor de primer año o segundo año, no es nada personal, pero simplemente me puedes acarrear un problema o vente a darlas a nivel licenciatura, es lo que les comento yo. Tus prácticas. ¿Por qué? Porque no quiero entrar en un conflicto de dimes y diretes con padres de familia y que los niños después vayan a confundir ciertas cuestiones o que empiecen con ciertas cuestiones que no sabría cómo abordarlas más adelante por el contexto en el que está la escuela, pues como es Jalisco, Jalisco todavía está muy arraigado a cuestiones muy machistas, a lo mejor se podría malentender por los padres de familia si algún alumno vaya a hacer una práctica, vestido, ¿no? Prácticamente como él se identifica. Entonces, ahí, no sé, a mí me cuesta esa parte, pero hasta eso, los alumnos han sido muy empáticos, ¿sí? Porque sí les intento, pues, explicar la situación, ¿no? Pero no sé usted, que es la experta, que me pueda aconsejar en esa parte, porque a mí sí me conflictúa un poco, y sí es la parte de, a veces no sé, pero los alumnos hasta eso, siempre me han apoyado, ¿sí? En esa cuestión. Oye, Luis Felipe, te quiero hacer una pregunta, con mucho respeto. Sí. ¿Y qué tal si tú eres el que abre eres ese punta de lanza para abrir precisamente y permear a ese cambio de paradigma? Mira, sí lo he pensado, pero siento que podría haber más repercusiones por los padres de familia, ¿sí? Por uno no. O sea, yo en las clases, como quieras, no hay bronca, no me molesta nada, ¿sí? Si tú quieres que te diga como tú te quieres denominar, no hay problema, pero si es la parte de el contexto, siento que le podría perjudicar a la persona. Yo lo hago más cuidando a la persona por el contexto, a que prácticamente, no sé, es que te digo, son ciertas cuestiones. A lo mejor yo estoy mal, sí, vuelvo a repetir, pero sí es como ese miedito que después a ellos les vayan a hacer algo o les vaya a repercutir de alguna manera, porque no todos lo ven igual que uno a lo mejor.
Entonces, por eso muchas veces le ofrezco mejor, vámonos a nivel licenciatura. Aquí está terreno peligroso. Sí, sí. O sea, me cuesta esa parte por la parte de que es terreno peligroso. Y sí creo el hacer conciencia a la sociedad es algo difícil. Que las nuevas generaciones lo entendemos, que no hay ningún problema, no afecta, sí, pero yo creo que ya hacer entender a personas o a un contexto, sí, sociocultural es más difícil. Entonces, esa parte siempre me ha preocupado de los alumnos. No sé, a lo mejor, digo, yo soy el que estoy mal, sí, pero los alumnos jamás se han ofendido, siempre me han echado la mano. Y pues yo los veo muy contentos y muy emocionados cuando vienen y hacen sus prácticas. Entonces, vuelvo a repetir, no sé tú qué me puedas aconsejar ahí. Tú eres la experta. Te agradezco en esa parte. Soy la experta, pero respeto mucho. Sin embargo, si estamos hablando de esta situación de que debemos, primero, estamos en esta etapa formativa y de conocer y de saber todos esos conceptos. Y precisamente lo que vamos a hacer aquí es cómo lo vamos a permear en la sociedad, ¿sale? Entonces, está bien, te agradezco sinceramente que compartas esa parte. ¿Y qué te parece si es como después de que termines el curso, ya tomas la decisión de cómo lo puedes incorporar en tu ámbito escolar? ¿Qué te parece? Sí, me parece bien. De hecho, por eso también lo tomé, digo, como te hice el comentario, yo estoy a nivel licenciatura también. Sí hay ciertas cuestiones que me interesan. Sí, nada más es eso, llevarlo a la práctica y que no se quede nada más aquí en meros conceptos. Adelante, Dulce. Bien, con respecto al maestro, sí, creo que fue Luis Felipe el que habló, el profesor. Em, Yo fui egresada de la Facultad de Ciencias de la Educación, cuando estaba todavía también en Jalisco, aquí en Jalisquillo. Entonces, sí es correcto lo que dice el profesor, sí es, ahora sí, tierra caliente, como dicen, ¿verdad? Sí, los de Jalisco son algo serio, entonces sí considero que el maestro, desde mi punto de vista, pues lo felicito porque sí está ahora sí actuando de la forma que considero que es lo más conveniente y está cuidando la seguridad de sus estudiantes, porque los manda a la práctica y les previene, pues ahora sí que un conflicto o una situación problemática. Entonces siento que sí es correcto, maestra, que él, pues, si tiene el tacto para dirigirse con sus estudiantes y si ellos acatan sus indicaciones, pues ya la ganó el profesor, ¿verdad? Sí, quería comentar algo también de personal, ¿no? A mí no me ha tocado tener alumnos con algún tipo de situación como lo han comentado. Yo he tenido invidentes, he tenido de otros tipos de características, pero sí en lo familiar, sí, una prima también se casó con una mujer también. Al tiempo, a los 2 años se divorcia y ella se cambia de sexo. Y ahorita actualmente eh, ya no su nombre ya no es femenino, ahora la tenemos que llamar por su nombre masculino. Entonces, si uno que ya tiene edad le cuesta ahora sí que aceptar y respetar su decisión, porque ahora sí que fue su inversión, fue su vida, fue su cuerpo, yo digo, vaya, pues si ella decide ahora sí que hacerse sus cambios, pues ahorita en esta actualidad, pues todo se vale, ¿verdad? Y se respeta. Entonces, si uno lo acepta, pues también a los que nos rodean, en este caso, pues mi familia, pues hacerle ver, pues que es la vida de cada quien y cada quien vive su momento y pues toma su decisión, ¿verdad? Como mejor le parezca o como le guste vivir. Entonces, al inicio sí, como uno pues quiere seguir viendo a su prima, en este caso, ¿verdad? A su familiar, como siempre la conoció, pero llega el momento en que dice uno, pues hay que respetar, es como cuando decides cambiar, imagino un sabor, ¿verdad? Dices tú, ya no quiero comer
pura nieve de limón, ahora quiero comer, no sé, pura nieve de vainilla, entonces pues cambian y pues hay que respetar, ¿verdad? Son gustos y al final de cuentas es decisión personal. Ya, de mi parte es ese comentario. Gracias, Dulce. Rosario, adelante. Te escuchamos. Hola, buenas noches. Buenas Eh, noches. yo soy trabajadora social, trabajo en una secundaria técnica y recordé algo que pasó hace como unas 2 semanas en relación a lo que comentaba el maestro anterior de los alumnos de la normal. Ahí con nosotros a veces, bueno, yo creo que en todas las secundarias, ¿verdad? Llegan practicantes de la normal y nosotros nos llegó un muchacho. De repente me llega la subdirectora y me dice, así como preocupada, ¿verdad? Dice, oye, Rosario, fíjate que el maestro practicante les anda platicando a los niños su vida personal y les está diciendo que tiene pareja hombre y así preocupada. Y yo me quedé pensando, bueno, dije, pues a mí no me pareció muy preocupante porque yo dije, pues como si me preguntaran a mí, pues yo simplemente les digo a los niños, no, yo soy heterosexual y tengo marido hombre, ¿verdad? Pero no sé, la maestra sí vi como preocupación y lo que decía el maestro, a veces nosotros nos preocupamos más que nada por cómo van a tomar las situaciones los padres de familia, porque luego van y es con nosotros con quienes nos hacen los reclamos, ¿verdad? Entonces, pues ahí sí no sé cómo, qué nos aconsejarían ustedes como, o usted, Alejandra, ¿verdad? Cómo pudiéramos resolver así, no sé, la verdad yo no lo vi muy grave. No Ok. sé ustedes cómo lo vean, a ver, compartan. Rosario, creo que desde tu perspectiva ya estás teniendo como esta visión integral de lo que socialmente está sucediendo. Yo no tengo tiene que ser así o tiene que ser así, porque, ojo, tenemos que hacer como esta revisión de nuestros valores. Sin embargo, juntos vamos a construir, esa va a ser la actividad o la tarea de este módulo, el decálogo. Vamos a construir un decálogo, ¿sale? Para que precisamente ustedes ya tengan herramientas y elementos para poder trabajar dentro de sus espacios y contextos laborales. Nancy, me gustaría escucharte, adelante. Sí, disculpa porque tuve que atender un pacientito, pero ya regresé y me gustaría dar como, pues, mi experiencia. Bueno, yo tengo una familia homoparental, sí, mi pareja es mujer y tengo una hija, yo soy la mamá biológica. Entonces, pues hemos tenido también como ciertas situaciones, ¿no? Dentro del contexto escolar de mi niña. Y yo creo que es bien importante recalcar, esto de los valores: empatía, respeto, tolerancia, sí, todos aquellos valores que tienen que ver con la dignidad humana. O sea, una persona vale solamente por el hecho de ser. Y muchas veces, como nuestra mente adulta, sí, nos lleva a más prejuicios que las de las infancias, que la de los niños y las niñas. Sí. Por ejemplo, bueno, allá en Ensenada yo tengo apenas 2, 3 años aquí en Tepic. Tengo una amiguita que su niño le encanta vestirse de princesas, ¿no? Entonces, una vez fuimos así en un playdate de que las mamás a tomar café y el niño y la niña a jugar, y entonces dijo mi hija, vamos a jugar a Rapunzel. Entonces el niño empezó a llorar y yo dije, ay, pues, ¿qué pasó, no? Entonces me acerqué y luego le dice mi niña al niño, no te preocupes, Manuel, los dos podemos ser Rapunzel. O sea, como esta, no sé, inocencia y libertad libre de estos prejuicios, ¿no? Y sin duda que las personas transexuales existen, las personas transgénero existen, y es importante pues respetarlas como a cualquier otra persona, ¿sí? Y me acuerdo también, es que me rebotan muchas cosas ahorita que los escucho hablando sobre ese tema, porque
Una vez en una clase que estaba dando allá en la universidad, se hablaba sobre el lenguaje inclusivo. Entonces, la persona que estaba exponiendo era un chico de música, porque yo estaba allí en el psicopedagógico de música y de artes plásticas. Y el chico decía, es que yo, y uno esperaría, dices, ay, pues música son bien mente abierta, ¿no? Pero el chico decía, es que yo no sé por qué lenguaje inclusivo, o sea, decía, pues si siempre se ha hablado de una forma, ¿por qué tenemos que hablar de una forma diferente, ¿no? Y yo le decía, a ver, tú te identificas como hombre, sí. Entonces, ¿te gustaría que te llamaran con el pronombre de ella? O sea, ¿te gustaría que te llamaran con un pronombre que tú no te identificas? Y estas cuestiones también de aprender de qué es la identidad sexual, de qué es esta identidad de género, las preferencias sexuales, la orientación sexual, distinguir que son términos también diferentes y que es bien importante educarnos, sobre todo si estamos en esta parte del sector educativo, porque es, como decías, ¿no? Como permear y cómo lo vas a abordar con los niños, con las niñas, ¿sí? Porque la manera en la que aprendemos a reproducir los roles de género es a través de lo que vemos, o sea, de la repetición, del ejemplo, de lo que vives en casa, de lo que vives en los distintos ámbitos en los que te desarrollas, ¿no? Escuela, trabajo, etcétera. Entonces yo le decía eso porque yo decía, es que está bien feo como pues eso, no respetar la individualidad del otro, ¿no? Y en ese tiempo fue muy interesante porque la Universidad Autónoma de Baja California tenía un lema que era por la realización plena del hombre. Entonces, hubo una manifestación por parte de un colectivo feminista y ahí en Artes colgaron una manta que decía por la realización plena del ser, o sea, un eslogan más inclusivo. Total que a la maestra la corrieron de la UABC, y después el rector en curso dice, ay, ahora, y después de mucha crítica, saca ahora el lema va a ser por la realización plena del ser. Entonces, cuando tú lo ves en la historia, la persona que quedó como que hizo ese cambio, pues fue el rector, ¿no? Y volvemos a caer en este sistema patriarcal, heteronormativo, y la maestra, pues, corrida. Entonces, ay, son la verdad que bastantes cosas como para verla en una sola sesión, pero pienso que lo más importante es como la empatía, no a otros, algo que te gustaría que te hicieran. Y la discriminación muchas veces no la hacen los niños y las niñas, la hacen las personas adultas. Te decía que como mamás homoparentales, yo sí hablo como las maestras, les pido lenguaje inclusivo, les pido que se aborden los distintos tipos de familias, porque no existe nada más la familia papá, mamá, hijos, o sea, existe los abuelitos, los tías, o sea, muchas personas que vienen a ser los cuidadores primarios de los niños, de las niñas. Entonces, el traer el lenguaje inclusivo, el traer la perspectiva de género, no es algo como nada más como de la escuela, ¿no? Es algo como debemos aplicarlo a nuestra vida diaria, o sea, así a nuestra cotidianidad, pues al respetar a todas las personas por el hecho de ser personas. Entonces, volviendo aquí a la reflexión, bueno, yo me puedo pensar y digo, pues si yo fuera esa mamá y en ese ejemplo, pues yo sí voy y hablo con la persona, ¿no? Y le pido respeto, o sea, porque no está bien hacer esos comentarios, ahora sí que pues ni para una familia heteronormativa, o sea, como no juzgar. Y si yo fuera la docente, pues creo que también me correspondería, ahora sí que por ética profesional, abordarlo con padres y madres de familia, porque sí, o sea,
es bien triste ver cómo la discriminación va más desde mamás y papás que desde los mismos niños, ¿no? Entonces, y niñas, entonces las ideas que tienen los papás y las mamás se los pasan a los niños, a las niñas, y ya después es cuando esto se va al efecto de bola de nieve, bullying y todo eso. Entonces, es una manera también como de prevenir el intervenir, el hacer intervenciones oportunas, intervenciones a tiempo, y generar esta conciencia y esta sensibilización de que a lo mejor tú no compartes ciertas ideologías por tu religión, ¿sí? O por tu sistema de creencias, pero aún así es como nadie viene y le dice a una persona heterosexual, oye, tú eres heterosexual, ¿y por qué eres heterosexual? Y todo como morbo que hay también alrededor de, ¿no? Sí, correcto y completamente de acuerdo en esa parte de la empatía y de tratarnos por el simple hecho de ser seres humanos, ¿no? Claro, es como, pues sí, principio básico, ¿no? Y también creo que como docentes, ser un espacio seguro para todos, o sea, para las neurodivergencias, para las minorías, ahorita que comentaba la compañera, porque son minorías, ¿no? También personas con discapacidad, personas con escasos recursos, todo esto que nos atraviesa como sociedad, ¿sí? Y que es importante visibilizarlo y a la hora también pues de validar, ¿sí? Nos quita como esa expectativa del cómo deberían de ser las cosas, porque sí es como que hay mucho, pues sí, discriminación, hay mucha discriminación. Sí. De acuerdo, muchas gracias, Nancy. Adelante, Winston. ¿Sí Gracias. pronuncio bien o no? No pronuncio bien, ¿verdad? Sí, es correcto, es Winston Tariq. Ah, ok, muy bien, adelante. Bueno, abonándole un poquito a lo que comentaba, pues hace un momento la compañera Nancy, básicamente es eso, la empatía. Estoy, bueno, hilando, vaya, las diapositivas que nos han presentado. La primera fue un espejo y estoy justamente viendo que aquí estamos haciendo el reflejo de, pues quizás los constructos y las limitantes que traemos en muchos sentidos. No estoy exento de ellas, yo creo que ninguno de nosotros. Es importante la parte de la información y aplicarla realmente porque, como lo mencionaba Nancy, la empatía, principalmente la empatía, no es que aceptes, no es aceptar. Yo creo que cada que escucho tengo que aceptar, el término de aceptación, siento que viene desde un enfoque de, pues ya está así, entonces ya qué puedo hacer por ello, como si fuera un pesar el hecho de ver que alguien es diferente a lo que yo siento, a lo que yo pienso, a la manera en la que yo vivo o creo que las cosas deben de ser hechas, o deben de ser vistas, o deben de ser pensadas, o deben de ser vividas. Aquí no es aceptar y a veces también estoy como que muy en contra, lamentablemente, de la parte del tolerar, porque hay que tolerar. Al final de cuentas, cada quien viene a este mundo a vivir su vida y nadie va a vivir por nosotros nuestra propia vida. Las decisiones son, pues, nuestras. Y bueno, sí dicen proteger, sí es cierto que pues la sociedad no está abierta todavía a aceptar lo que es esta diversidad, ¿sí? Y lamentablemente lo veo con tristeza porque pues redes sociales es un mundo también y en las redes sociales ustedes pueden ver pues actualmente que está más abierto el hecho de ver trans, el hecho de ver homosexuales, el hecho de ver gente lesbiana, la diversidad. Y ves publicaciones y ves comentarios y sigue la violencia en contra de también igual mujeres contra hombres, hombres contra mujeres, trans contra hombres, gays contra gays. Y es un mundo de violencia a veces que
que todo está etiquetado, todo está encajonado y nadie vemos que realmente no es por el hecho de que te gusten las mujeres, seas hetero, seas lesbiana. No se trata de señalar. Yo creo que no se trata justamente de hacer el señalamiento, sino ser empático y dejar a la gente que viva su vida sin estar intentando el saber el por qué, los qués, los cómo, los para qué. Al final de cuentas, pues en términos legales, ¿no? Lo dicen los artículos, sexo, religión, orientación, todos somos iguales ante la ley. Y esa es la parte medular de todo esto. Y bueno, yo sé que no vamos a cambiar el mundo ni los pensamientos, pero mientras podamos abonar un poquito más, pues qué mejor. En el caso mío he tenido alumnos, alumnes y alumnas trans, tomboy, lesbiana tomboy. Tengo actualmente una alumna en tercero de secundaria que de un principio yo no la reconocí como una niña. Para mí ella era un varón y cuando veo la lista y menciono el nombre de ella que venía marcado pues, como mujer, ella con temor se me acercó. Yo dije, ¿por qué se me acerca? Me dice, maestro, soy yo. Me gustaría que me dijera Robert, no Mía, porque se llama Mía. Y ya me le quedé viendo y le dije, ah, caray, hasta yo me quedé, no la reconocí como niña. Entonces,